el capitalismo y la lucha contra el fascismo. Cambiaremos un poco la dinámica que hemos llevado durante todo el día. Hay los 3 ponentes que tendrán 10 minutos cada uno. Luego abriremos turno de debate abierto. Levantáis la mano y iré apuntando y por riguroso orden iréis diciendo y aportando. Os pido que seáis breves y concisos y concisas y alrededor de unos 3 minutos si todo va bien, ¿vale? Entonces, a ver, sin más, empezaremos con Lidia, que es una investigadora vasca de la Universidad de Euskal Herria. Será nuestra primera ponente. Bueno, pues igual, para encadenar bien mi ponencia con la de las compañeras, bueno, yo quería empezar mi ponencia apelando a la necesidad de identificar, ¿no?, ante qué nos encontramos, cuál es nuestro adversario político, ¿no? Porque hemos visto después de las elecciones andaluzas, bueno, pues que hay un montón de, un mare magnum en Twitter, ¿no?, de gente que dice, no, es que el Estado es fascista, todo es facha. Es decir, hay una serie de comentarios como muy agresivos y además que no tienen como bueno, pues una vocación, ¿no?, clara de identificar quién es verdaderamente, ante quién nos encontramos y qué posiciones tenemos que tomar ante ello, ¿no? Entonces, un poco quería empezar por allí, ante esa necesidad, porque cualquier militante o activista lo primero que tiene que hacer para luchar contra las opresiones que la atraviesan es comprenderlas e identificarlas, ¿no?, conocerlas. Entonces, en mi ponencia me iba a centrar en Vox, teniendo en cuenta, ¿no?, los dramáticos resultados de las últimas elecciones. Y quería empezar también haciendo un poco un breve resumen a su capacidad de adaptación, ¿no? Porque es un actor que es relativamente nuevo, pero se ha ido adaptando a lo largo de los años según el contexto, ¿no?, que lo ha leído muy bien. Vox emerge, ¿no?, como Ciudadanos y Podemos en determinado momento, dando una fragmentación política enorme y una ventana de oportunidades para que emerjan este tipo de grupos. Y entró en la escena, digamos, con un discurso muy centrado en el terrorismo y la crítica, digamos, a la doctrina Parot y a la negociación con esas formaciones que se llaman desde los medios nacionalistas. Sin embargo, en todo este tiempo, aunque parezca que ha estado latente, ha trabajado mucho, se ha ido adaptando, digamos, a las circunstancias y ha cambiado, obviamente, su programa, su discurso, sus formas de acción y su comunicación política, ¿no? Y es ahí un poco donde quería apuntar. Bien, Vox yo sí que lo encuadraría, o bueno, lo identificaría como un partido de esta nueva familia de partidos que ha crecido a lo ancho y largo del planeta, no solo en Europa, ¿no?, pero que por lo menos tienen 3 componentes, que sería el ultranacionalista, el xenófobo y también el populista. Y bueno, viendo el panorama, que no es nada agüero, pues podemos extraer algunos aprendizajes también de lo que está pasando fuera, pero también saber hacer una lectura, ¿no?, de lo que tenemos dentro. Ultranacionalistas, cuando hablo de ultranacionalistas me refiero a una visión muy cerrada y muy estrecha de lo que es la nación, ¿no?, que ellos la ponen en su programa con mayúsculas. En su caso ellos, tanto discursiva como programáticamente, sí que defienden agravar las penas por los ultrajes a los símbolos de la nación española, es decir, todas las componentes simbólicos patrióticos. También están pidiendo ilegalizar formaciones que pidan tanto material como simbólicamente el reconocimiento de naciones políticas. Están pidiendo dotar de más recursos a defensa y a la policía, es decir, en un contexto, ¿no?, de represión tremendamente brutal. Y entonces, en esa línea ha recuperado ese componente ultranacionalista que tienen otros partidos de derecha radical, pues por ejemplo, demócratas de Suecia, que además son de sus raíces en el fascismo, o verdaderos finlandeses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recupera la centralidad de la nación desde un margen muy estrecho, y desde una visión muy estrecha, y dejando en los márgenes un montón de realidades que existen y que son palpables, ¿no?, y apelando o incitando a posicionarse en contra de una manera violenta a ellas. Luego estaría el componente xenófobo de este tipo de partidos, entre los cuales se encuadra Vox, que sería un componente bueno, xenófobo, y además luego lo diré también islamófobo, ¿no?, que antes han hablado también las compañeras de la islamofobia. Xenófobo, pues porque
culpabiliza, ¿no? Hace un diagnóstico de la realidad culpabilizando, es decir, construyendo discursivamente la figura de lo que ellos llaman el inmigrante, ¿no? Las personas migradas, como el oponente a batir. Hace una lectura, ¿no? Señalando, y además en unos términos muy agresivos dentro de sus discursos, ¿no? Moviendo las emociones de la gente, incitando, digamos, a ese odio, ¿no? Cuando son los colectivos más vulnerables, que tendrían que tener más garantías democráticas en esta sociedad. Y luego está el componente también populista. El populismo es una herramienta, no es una ideología, ¿no? Que divide a la sociedad en dos componentes, o sea, en dos partes antagónicas y que no se pueden, digamos, y que son totalmente, digamos, son dos dicotomías, dos extremos, ¿no? Los culpables, los héroes y los traidores. La vanguardia, digamos, y los que están traicionando a España en este caso, ¿no? Entonces, con esa operación lo que hacen es simplificar mucho la realidad, es decir, es blanco o negro, no hay grises de por medio, y bueno, es una operación muy peligrosa porque además en sus discursos está basada en el odio, como decía. Y en algo que trabajé también con los compañeros de Más 21, sí que apuntaba a la peligrosidad de este tipo de componentes, que además que son elementos programáticos, pero que están disgregados o en un discurso que tiene 4 operaciones claramente identificadas, ¿no? Que sería la primera, la dicotomización, es decir, o esto o lo otro, o tal o cual, señalando además, ¿no? Los traidores y los héroes, los que nos están fastidiando y los que nos presentamos como valedores. Y luego sería una segunda fase de su discurso, que sería la culpabilización, es decir, ¿quiénes son los culpables? ¿Tú te sientes mal? Pues los culpables son este y este, qué casualidad, son las personas, digamos, que mayores garantías democráticas tendrían que tener, ¿no? En nuestra actual, son personas que sufren esas desigualdades, esa opresión y esa dominación de manera mucho más encarnada y mucho más dramática. Luego estaría la victimización, es decir, presentarse como víctimas de un complot urdido pues desde la derecha hasta la izquierda, por todo el mundo. Y luego estaría el revanchismo, que este es como el toque final, ¿no? Incitación a actuar. O sea, es una llamada a movilizarse contra, una apelación frente a. Claro, todas estas operaciones discursivas y todo este diagnóstico lo que hace es que ante situaciones totalmente complejas, porque es un escenario muy complicado de leer, ante todo este de fenómenos y procesos que entrecruzan, ¿no? Ya sabemos cuál es la ofensiva neoliberal, también la agitación social que está habiendo en las calles, la represión violenta que existe en muchas partes del Estado. Ante todos esos procesos que son globales y que también son contextuales y que tienen, digamos, particularidades en cada uno de los contextos, ante esas situaciones complejas hay personas, y sobre todo personas que no tienen tiempo para teorizar. Son personas que no viven, que no están pensando en las causas, en los orígenes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Que no teorizan, sino que lo que viene son causas, son consecuencias. Ellos lo que llegan a casa y dicen, no llego a fin de mes. Una persona emigrada lo que llega y sufre un montón, ¿no? De consecuencias materiales de esa opresión, ¿no? Entonces, lo que hace es una operación muy peligrosa, porque lo que hace es, digamos, con esas consecuencias lo que hace es que la gente que no tiene tiempo igual de hacer un análisis mucho más complejo de esta realidad, es encontrar en la figura de una persona, porque estos partidos son muy personalistas, digamos, encontrar a alguien responsable y único que tiene visiones proféticas que les va a salvar, digamos, de toda este apocalipsis. No. Y además quería hacer un último diagnóstico del tipo de lectores, ¿no? Además, el otro día un compañero y yo estábamos discutiendo con otra persona, se estaba hablando de que, bueno, que a Vox, a raíz de las elecciones andaluzas, solo le vota a la gente rica. Bueno, a ver, esto no es verdad y esto es matizable, es decir, Vox va a captar votos de todo el espectro ideológico. Y así lo han confirmado, y estos son los aprendizajes que podemos extraer, digamos, de la gente que ha estudiado bien a la derecha radical en Europa, ¿no? Vox coge votos de gente que se siente insegura, que no tiene herramientas igual, o bueno, sí las tiene, pero a ver cómo lo digo. Gente que tiene un sentimiento de inseguridad, de miedo y de ansiedad, y ante esas, digamos, esas sensaciones, lo que hace es identificarse con un discurso que pretende volver a valores de seguridad, de patrióticos, de las tradicionales, de la familia, ¿no? Muy estrechos, pero ante eso se puede identificar a alguien y ahí puede coger desde la abstención hasta voto de la derecha, de Ciudadanos, de gente radicalizada en el espectro ideológico del PP, y también puede coger de la izquierda. De hecho, Vox está redoblando, digamos, sus esfuerzos, está en luchas vecinales, recogiendo firmas, está en barrios, por ejemplo, madrileños,
humildes, ¿no? En Getafe, en Vallecas, es decir, allí tiene su actuación. Y es que además Rosario Monasterio, que es la cabeza, ¿no?, de Podemos en Madrid, dice nuestro discurso está calando mejor en el mundo del polígono, es decir, allá han encontrado como un terreno muy prometedor. Eso significa que hay gente que potencialmente también podría estar votando a la izquierda y quieren coger de esos votos, ¿no?, de ese caladero de votos, quieren atraerlo para sí. Entonces hay que ver este fenómeno desde una mirada un poco amplia y ver que, digamos, este fenómeno que nos viene encima, y, bueno, que ya está encima y que, pues, bueno, pues coge de muchas partes, ¿no? Y ante eso, pues, hace falta unidad de acción, que la explicarán mis compañeras ahora. Vale, ara damos paso a Jorge, que és activista de Crida contra el Racisme en el País Valencià, organización hermana de Unidad contra el Racismo y el Fascismo, de aquí de Cataluña. Pues nada, para empezar un poco, os explico la idea de Crida contra el Racismo y por qué surgió, ¿no? Crida contra el Racismo es una plataforma amplia y unitaria que nace para combatir el discurso racista y xenófobo y hacer frente a los grupos de extrema derecha que tenemos en nuestro territorio. Para contextualizarlos un poco, creo que es importante matizar un poco el imaginario que se tiene de Valencia y de la extrema derecha, ¿no? Mucha gente está muy acostumbrada, ¿no?, a ver las noticias de la extrema derecha de Valencia ciudad, ¿no?, pues como una extrema derecha más agresiva, ¿no?, como mucha pelea, y entonces esto repercute en todo el imaginario de acción, de militancia, en el cual las estrategias que se han llevado hasta ahora han sido basadas, ¿no?, en la confrontación muy específicamente en el espacio físico. Para contextualizar un poco nuestro territorio, que sería la zona de Alicante ya casi entrando a Murcia, nos hemos encontrado con un fenómeno un grupo específico que se llama Lo Nuestro, que para haceros una idea es el grupo, una marca blanca, por así decirlo, de hogar social. Podríamos matizarlo un poco más, pero para hacernos una idea. Es decir, una extrema derecha que tiene una forma de desenvolverse muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Y este resultado, la gente que organizamos Crida, nos hizo analizar, ¿no?, bien el fenómeno y también a buscar una alternativa a combatir, porque desde el espacio físico no íbamos a hacer nada, porque esta gente se presenta como patriota, se presenta bien uniformada, ¿no?, está en un discurso muy camuflado, se venden como acción solidaria cultural, ¿no? Es decir, que te meten la idea de solidaridad obrero español y la gente de a pie se la cree. Por eso creemos importante, ¿no?, combatir el discurso racista y xenófobo muy específicamente para no solo combatir el espacio físico, sino también combatir el espacio cultural y político. Vale, pues un poco Crida contra el racismo hoy por hoy son 3 núcleos que están en el Baix Segura, en Elda Petrer y en Alcoyà Comtat. Y cada núcleo tiene sus especificidades, ¿no? ¿Y qué pedimos o qué es un poco, por qué somos amplios y unitarios o por qué intentamos ser, que aún no lo hemos conseguido del todo, ¿no?, viendo un poco el ejemplo de unidad lo más diversos posible? ¿Por qué esto? Porque pensamos que cualquier persona, nos gusta mucho decir que cualquier persona que es demócrata, la condición fundamental para ser demócrata es ser antifascista. Y cualquier persona que crea que combatir el racismo y el fascismo de forma coherente quiera participar, o sea, no vamos a poner carnet, ¿no? No vamos a entrar, creemos que tenemos que llegar a una mayoría social mucho más diversa, mucho más amplia, ¿no?, que simplemente la izquierda revolucionaria, porque al final las consecuencias las padecemos todas y todos, y mucho más las personas migrantes racializadas, de colectivos LGTBI, mujeres, etc. Vale, y ahora, hablando un poquito de nuestra experiencia, ¿no?, de nuestros resultados como plataforma amplia, ha habido una buena noticia, que ha sido que en la Alcoyà Comtat, a base de mucho esfuerzo, hemos conseguido desactivar en 1 año y medio el colectivo de Lo Nuestro, que se presentó muy fuertemente con unas redes sociales que tenían 18.000 seguidores, con un impacto
o sea, normalizando mucho el discurso racista y xenófobo, que ahora también hablaré de Vox, porque Vox no solo está en las capitales y en los países, sino también ha llegado a reactivarse en los pueblos, y la relación entre Vox y estos partidos de carácter más revolucionario fascistas. Porque aunque Vox en un primer plano no sea a lo mejor una extrema derecha como por su carácter neoliberal, sí que es de extrema derecha, pero que tiene unas matizaciones muy diferentes, como muy institucional, normaliza el auge de organizaciones como puede ser Lo Nuestro en Valencia o Hogar Social Madrid en Madrid. Vale. En ELDA, que es el colectivo, acaba de nacer Crida contra el Racismo, ELDA Petrer, ha nacido también por una particularidad muy específica, que es la apertura de un nuevo centro neonazi. Que este centro neonazi, bueno, esto lo quiero matizar bien, o sea, la organización Lo Nuestro no ha aparecido porque sí, sino lleva muchos años de construir sindicatos universitarios que han fallado pero han recogido adeptos, de construir organizaciones estrictamente políticas, centros socioculturales, quiero decir que también están llevando su política de hacer cuadros políticos. Y entre ellas, ahora tenemos estas experiencias, tenemos los resultados. Tenemos por un lado Lo Nuestro y por otro lado Hogar Social, bueno, que en un principio se llamaba Hogar Social, pero la movilización amplia y unitaria consiguió que hiciera recular la marca para que no los identificáramos de primeras como Hogar Social y se llama El Galeón. Y nada, que un poco para entender la necesidad, lo que quería explicar era que, aunque no sean muchas más personas, o sea, a nivel cuantitativo, sí que es verdad que toda esta experiencia de tantos años de construir centros sociales, de construir organizaciones, ha hecho blanquear ciertos cuadros y también normalizar muchas ideas, normalizar su presencia. Por eso, ¿no?, uno de los retos de Crida, por un lado, es combatir estas organizaciones antes de que lleguen a consolidarse y que lleguen a ser un sujeto inamovible en la sociedad. Y por otro lado, el gran reto de Crida es construir que seamos verdaderamente una mayoría social mucho más diversa. Ahora mismo participan en un colectivo en el que voy a contar precisamente compañeras musulmanas, compañeras migrantes, pero necesitamos un poco, ¿no? O sea, y lo necesitamos como agua de mayo, por así decirlo, porque para llevar campañas contra la islamofobia, yo, por ejemplo, al no encarnarme en esa situación, no tiene mucho sentido, es decir, que lleven las propias personas migrantes racializadas sus propias experiencias, sus propios planteamientos a la hora de abordar estas situaciones para que tenga mucho más sentido y también combatir ese escenario político-cultural, es decir, que se demuestre, ¿no?, que es posible, ¿no?, y que en términos de resultados llegamos a hacer un aniversario, se juntaron más de 400 personas y más de 30 entidades y de hecho la idea de Crida ha tenido muy buen éxito en la acogida y vamos por eso, en esa línea, ¿no?, de intentar construir. Pero a ver si me dejo algunas cosas importantes. No, y básicamente podría entrar a explicaros todas las actividades y todo, pero lo resumiré muy fácil. Una de las cosas que yo creo que es muy intrínseco en Crida contra el Racismo es que a la hora de analizar nuestra forma de actuar en la calle, por el contexto que tenemos, creo que estamos obligados a tener mucha creatividad y mucha imaginación a la hora de presentar, ¿no?, nuestra línea de acción política en la pie de calle. Es decir, nosotros por el contexto de los pueblos no podemos solo centrarnos en hacer manifestaciones y concentraciones como un fin, porque este fin no consigue a lo mejor combatir todo lo que queremos combatir, sino tenemos que, lo que estamos haciendo es buscar otro tipo de estrategias para llegar. Eso no quiere decir que renunciemos a manifestaciones o concentraciones, quiere decir, es una actividad más de la calle y cuando llegan a tener sentido, como por ejemplo en Valencia, que el 9 de octubre reunimos más de 15.000 personas, pues les damos soporte, ¿no? Pero quiero decir, como que en los pueblos, por nuestra experiencia,
ha sido como, es necesario yo creo como repensar un poco nuestras líneas de acción a la hora de que nuestra idea política tenga buenos resultados. Y yo creo que en principio ya estaría todo. Ahora daremos la palabra a Fatu, activista de Unidad contra el Racismo y el Fascismo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que si hablamos del fascismo y el racismo, vamos a empezar desde las instituciones, que creo que han creado una base muy sólida, que es la ley de extranjería, donde va a derivar todas actuaciones que tienen que ver en contra, sobre todo en contra de los derechos humanos, ¿sí? Porque simplemente cualquier ser que está viviendo en una sociedad tiene un derecho y unas obligaciones. Pero la ley de extranjería, como he dicho, es la derivada en cuando hablamos de las personas que llegamos aquí en Europa. La ley de extranjería es una ley que nos marca por vida, una ley donde nos prohíben nuestra movilidad, ¿sí? Libertad de movimiento y de expresión. La ley de extranjería como una base de opresión total a personas inmigrantes, en la fuerza que está actuando sobre nosotras, en cuando, por ejemplo, Europa, todos saben lo que han hecho en África, la deuda que tienen con África, una deuda que no está saldada, y esta gente que van llegando, que sean capaces de poner millones y millones para construir unas vallas donde no pueden entrar unas personas realmente, que es un derecho poder estar aquí en Europa, ¿no? Y esta ley de extranjería, desde de prohibirnos la libertad de movimiento, es cuando están creando los CIES, ¿no? Sitios donde es una vulneración de los derechos humanos, una vulneración, lo llaman centro de entrenamiento para inmigrantes. De centro no tiene nada, esto es peor que la cárcel, ¿sí? Cuando estas personas llegan y se encuentran en este lugar, desprotegidos totalmente. No solo están en el espacio de mala forma, sino que también hay unos maltratos sobre estas personas. El maltrato de poderse sentir bien, el maltrato de tener un trato personal y digno, ¿sí? Entonces, para mí, creo que la fuerza de estas instituciones, de esta opresión que están ejerciendo sobre las personas, no me creo en cuando Europa no habla de un país democrático, ¿sí? Porque yo creo que la democracia parte en el respeto del derecho del otro. Cuando no somos capaces de ver dónde acaba nuestro derecho y dónde empieza el derecho del otro, nuestra actuación contraria es el racismo que podemos ejercer, ¿no?, sobre estos individuos. Por ejemplo, el racismo da más fuerza todavía en cuando hablamos del machismo. Lo que muchas veces han hablado, ¿no?, de que los africanos son machistas, y dentro de los africanos también añaden lo que es la religión musulmana, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta de conocimiento respecto a estas personas, y sobre todo cuando no tienen en consideración los valores que tienen estas personas, porque creo que el hombre africano, como el europeo, hay muchas personas que también son machistas, ¿sí? Pero el hecho de que hablen del machismo, pero que le están dando la fuerza y el poder a la misma vez. Porque cuando la ley de extranjería somete a las mujeres, por ejemplo, en que tienen que estar sometidas a los maridos jurídicamente, entonces para mí creo que allí se están vulnerando el derecho del desarrollo individual. Porque cuando la mujer tiene que venir, depender a que el marido es el que le tiene que reagrupar, es el que le tiene que conseguir a que tenga una residencia,
donde esta mujer está sometida. Por lo tanto, lo que hacen es desempoderar a las mujeres. Yo me he encontrado con mujeres antes de venir de África, que son mujeres abogadas, profesoras de universitaria, y hoy en día aquí en Europa son minimizados, ¿sí? Y desempoderados. ¿Por qué? Porque esta ley da la fuerza, da el poder a estos hombres. Y entonces el racismo no puede ser mayor como el involucrarte dentro de una sociedad o dentro de una comunidad donde la perversividad está en dar el poder. Tiene uno con más facilidad. Esta perversividad de introducirse dentro de lo que es la convivencia. Y el Islam para mí muchas veces es cuando ya el islamofobia, ¿no? El falta de conocer que yo decía. Hace falta, como antes en el debate lo que se estaba haciendo, el conocer el otro. Pero esto solo pasará si somos capaces de aproximarnos hacia el otro. Porque el conocimiento es lo que nos da el conocer el valor del otro. Pero cuando nos decidimos en la convivencia, que tiene que ver en lo material, allí nos perdemos. Pero si somos capaces de considerar el otro igual que yo, desde sus valores diferentes y conocerlo. Claro que no digo que tenemos valores mejores, pero allí el trato y el gesto es de discriminación que se hace sobre las personas inmigradas. Aquí se habla de que, por ejemplo, las personas inmigradas no nos integramos. Yo me niego. Me niego, sobre todo es una palabra del cual estoy rechazando. Porque para mí la integración tiene que ver entre dos. Yo me muevo de un punto, tú en otro punto y hay un punto de encuentro. Este punto de encuentro donde habla el intercambio nuestro, el conocernos. Pero desde que yo niego el conocer y el reconocer al otro individuo, estoy ejerciendo una discriminación racista tan fuerte como la discriminación institucional. Por lo tanto, cuando queremos hablar del fascismo, del racismo institucional, seguro sí está dando un poder, está dando una fuerza, donde está minimizando al otro ser. Tiene que ir a aprender matemática, ¿eh? Y entonces en este punto es cuando para mí, el racismo institucional tiene que ver con la propia sociedad, incapaces de valorar el otro individuo como un ser. Desde que clasifiquemos a la persona por la pobreza, por su aspecto, ¿sí? Hay un gran desconocimiento cuando no queremos ver y saber todo lo que moviliza esta inmigración que salen. Saber que para coger cayuco hace falta tener 6.000, 8.000 euros para salir y entrar. Y entonces no hay una pobreza. Y mientras no haya la decencia de reflexionar, de tomar conciencia de que este trato inhumano que se está haciendo sobre esta persona realmente es la falta de ética y valor para mí. Porque cuando realmente hay esta ética, pueden mirar y reflexionar sobre todo los países europeos que han formado parte de todo lo que tiene que ver con los esclavos. Ahí se veía puramente este odio de un ser humano por el simple hecho de su condición económica o por el simple hecho de su color de piel. Y entonces este es el racismo el que estamos respirando, es el racismo que vivimos. Y al más a más, el racismo de codo a codo, como digo yo, que es donde entra la persona racializada en competencia. Automáticamente te fulminan, ¿no? Olvidando cuando hablan de los derechos. Por eso yo me río de los 45 años que llevo aquí cuando me hablan de democracia, un país democrático. Un país democrático tiene que empezar la base de la construcción de la convivencia, de reconocer el que tiene delante como un individuo igual a mí. Pero si vamos a justificar esta relación porque yo tengo el poder
sobre todo económico, entonces carecemos del valor humano. Por esto nosotras podemos aguantar, enfrentamos este racismo, porque nuestra lectura y análisis que nos da la fuerza y el vigor de poder aguantar y caminar para adelante y con la cabeza bien alta, es porque sabemos que no carecemos de estos derechos. Tenemos este pleno derecho. Y entonces el racismo, el mejor que lo puede combatir, tiene que ver como unidad contra el fascismo. El racismo tiene que basarse desde el diálogo, desde el conocer, desde la escucha activa. Porque para mí el racista es el más ignorante y peligroso que podemos encontrarlo en cualquier sociedad. Y cualquier sociedad que potencia el fascismo, el racismo, es esta sociedad la que más atrasada puede ir. Y yo creo que España, tras 40 años atrás de Europa, lo menos que pueden hacer es seguir debilitándose, creando esta situación de racismo entre las personas y empezar a reconocer. Porque sin inmigrantes, este país hubiera ido al carajo. Así que los inmigrantes no estamos gratuitamente, estamos pagando impuestos, estamos aquí cotizando y estamos trabajando para que este país vaya para adelante. Y un poco a mi tierra, Cataluña, que es mi segunda tierra, del cual siento dentro de mi corazón donde estoy partida, porque tengo raíces hechas aquí, que también tienen que reconocer a esos individuos. Yo siempre lo he dicho, están pidiendo independencia, pues esta puede servir como una base de acogida a estos derechos para luego también dar el reconocimiento y caminar juntas. Yo y otras formamos parte de todo lo que tiene que ver en el cambio social de Cataluña sobre todo. El resto de España de paso, pero es aquí donde he vivido y creo que tenemos que defender estos derechos. Bueno, y por último, Héctor, que es un activista de Startup to Racism en Gran Bretaña, es organización hermana de Unidad contra el Racismo y el Fascismo, y también es militante del Socialist Workers Party, organización hermana de Más 21 en este caso. Vale, gracias. Bueno, uno de los temas recurrentes en las jornadas hoy ha sido las consecuencias de la crisis económica que comenzó en 2008, ¿no? En la década que ha transcurrido, desde que la crisis empezó, lo que hemos visto ha sido cómo el centro político, con el centro izquierda y el centro derecha en torno a las políticas del neoliberalismo, está colapsando y todas las sociedades en el mundo están polarizándose a la izquierda y también a la derecha. Si bien es cierto que tenemos que reconocer que en muchos de estos países el movimiento hacia la derecha ha sido mucho más pronunciado que hacia la izquierda, han sido capaces de beneficiarse mucho más de este colapso del centro, ¿no? Vemos fascistas en los gobiernos de Austria, de Italia, fascistas en los parlamentos de Francia, de Alemania. En Estados Unidos hemos visto nazis marchando con antorchas, gritando que los judíos no nos van a reemplazar, ¿no? Y como hemos dicho en otras sesiones hoy, bueno, cuando la crisis comienza, empieza una pelea por quién va a pagar por las consecuencias de la crisis. ¿Va a ser la mayoría trabajadora o van a ser aquellos que la han causado con su sistema, ¿no? Y si bien es cierto que en ocasiones las políticas de austeridad, recortes y demás pueden llevar a la gente a luchar contra este sistema, este no es un proceso automático. Y no lo es porque el otro proceso que hemos visto desarrollándose en estos años ha sido como los gobiernos en Europa y en el resto del mundo, incluido Brasil con la victoria de Bolsonaro, han recurrido crecientemente a todo tipo de chivos expiatorios a los que culpar por la crisis, ¿no? La inmigración, los refugiados, la comunidad musulmana y demás. Y es muy importante entender, creo, el papel que la islamofobia en concreto desempeña dentro de todo esto como el pegamento que conecta a todos estos grupos, ¿no? Pero también es importante entender que la islamofobia, allá donde crece, abre la puerta para otras formas de racismo. Por ejemplo, en Hungría, el gobierno de Viktor Orbán es extremadamente islamófobo y defiende la idea de que Europa está siendo sometida a una invasión de musulmanes para erradicar la identidad y la cultura europea, pero al mismo tiempo argumenta
que esto está siendo orquestado por una conspiración judía, ¿no? Un viejo mito antisemita que identifica sobre todo con la figura de George Soros. Y igualmente en Estados Unidos, la masacre de la sinagoga de Pittsburgh recientemente, la persona que la llevó a cabo no eligió esa sinagoga por el hecho de ser una sinagoga simplemente, sino porque era una sinagoga en la que la comunidad judía había estado trabajando muy visiblemente para organizar eventos de solidaridad con refugiados sirios y de otros países, ¿no? O sea que la islamofobia, el antisemitismo y otras formas de racismo van de la mano. Y es muy importante entender, creo, también las diferencias entre los distintos grupos de la extrema derecha que estamos viendo, ¿no? No es lo mismo pues, los partidos conservadores clásicos como el PP y otros gobiernos de Europa, que lo que podríamos llamar la derecha racista populista, como por ejemplo pues, UKIP en el Reino Unido. Yo probablemente Vox lo metería en la misma caja. Y por último, los partidos abiertamente fascistas, como Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungría, Hogar Social aquí, ¿no? Partidos que, al margen de si utilizan insignia fascista o no, o de si tienen candidaturas electorales, comparten un proyecto de ir más allá, de sencillamente pues, ganar elecciones. Quieren utilizar las estructuras de la democracia burguesa para destrozar esas estructuras y llevar a cabo pues, matanzas contra minorías, destrozar las organizaciones de la izquierda y demás, ¿no? Al mismo tiempo, estas categorías no podemos verlas como categorías herméticas, cerradas, ¿no? Ahora mismo existe un nivel de interacción increíble entre todas estas fuerzas, ¿no? Se retroalimentan y pueden pasar en un periodo muy breve de tiempo de ser organizaciones sin un periodo fascista a pasar a ser dominadas por una ala fascista, ¿no? Un ejemplo es el caso del AfD en Alemania, ¿no? Un partido que se correspondía más al modelo del partido racista populista, pero tiene también un ala nazi que conforme han ganado diputados ha crecido dentro del partido y están empezando a tomarse más en serio la tarea de construir un movimiento callejero con milicias y demás, ¿no? En el caso del Estado español, creo, en la izquierda en particular, mucha gente no está consiguiendo explicar el crecimiento de Vox, en parte porque durante mucho tiempo han mantenido dos argumentos, dos formas de excepcionalismo, ¿no? El primero es la idea de que aquí no va a pasar, o bien porque el legado de 40 años de franquismo ha vacunado a la gente contra el fascismo, o porque aquí tenemos un partido antiausteridad fuerte, Podemos, y eso impidiera que la extrema derecha crezca. La segunda forma de excepcionalismo es la idea de que ya vivimos bajo el fascismo, de que el PP, Ciudadanos, y algunos dirían incluso el PSOE, son partidos fascistas, y por lo tanto, pues realmente no tenemos que preocuparnos especialmente por organizar resistencia contra Vox o contra el Hogar Social, porque no representan algo cualitativamente peor, solo son más honestos o más abiertos sobre sus ideas, ¿vale? Y esto ha permitido a ciertos grupos e individuos pues, argumentar que la lucha contra el fascismo e incluso el racismo es sencillamente pues, una lucha contra la austeridad y poco más que eso, ¿no? O incluso en algunos casos a plantear que la manera de luchar contra el fascismo es votarme a mí y a mi organización y punto, ¿no? Vale, ¿qué tenemos que decir los marxistas sobre todo esto, ¿no? Porque, ¿qué tenía Karl Marx que decir sobre el racismo y la lucha contra él? Porque hay un argumento que dice que realmente Marx tenía muy poco o nada que decir sobre el racismo, ¿no? Que estaba tan obsesionado con la cuestión de clase que planteaba que primero necesitamos una revolución y luego nos preocuparemos por esas cuestiones, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Esta mañana hemos hablado en unas sesiones sobre cómo en el siglo XIX, mientras Marx vivía en Irlanda, la cuestión de Irlanda era increíblemente importante. Irlanda era una colonia de Gran Bretaña en su totalidad y los inmigrantes irlandeses en Inglaterra sufrían niveles de racismo increíbles, ¿no? Y discriminación. Y Marx escribió lo siguiente en una carta a un amigo. Todos los centros industriales y comerciales en Inglaterra están divididos en dos campos hostiles, el proletariado inglés y el proletariado irlandés. El trabajador inglés desprecia al trabajador irlandés, al que ve como un competidor que baja sus estándares de vida. En relación al trabajador irlandés, se considera a sí mismo un miembro de la nación dominante y como consecuencia se convierte en un instrumento de los aristócratas y capitalistas ingleses contra Irlanda, en el proceso reforzando la dominación de estos sobre sí mismos. Alberga prejuicios religiosos, sociales, nacionales contra el trabajador irlandés. Y continúa, porque ¿de dónde viene este racismo? ¿No? Esa es la cuestión clave. Este antagonismo
Se mantiene vivo artificialmente gracias a la prensa, el púlpito, las revistas, en resumen, a todos los medios de disposición de la clase dominante. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase trabajadora inglesa a pesar de sus niveles de organización. Es el secreto mediante el cual la clase capitalista mantiene su poder. Y esta es muy consciente de ello. En otras palabras, en esta situación de polarización que estamos viviendo, el ejemplo, por ejemplo, de Francia ahora mismo es muy revelador. Puedes tener un movimiento obrero muy militante, con huelgas esparciéndose en sectores ahora mismo, el movimiento de las chaquetas amarillas, ¿no? Coexistiendo al mismo tiempo, con niveles de islamofobia altísimos, y el Frente Nacional posicionándose para convertirse en el próximo gobierno, ¿no? Entonces, no es suficiente plantear la lucha contra la austeridad para cortar el terreno a las ideas racistas. Necesitas una lucha específica y sin concesiones contra esas ideas, ¿no? Cada vez que los racistas plantean que los inmigrantes tienen la culpa de la crisis en la sanidad, tenemos que decir que no, que la privatización y el sistema capitalista tiene la culpa. Lo mismo con la vivienda, y lo mismo cuando plantean que los inmigrantes bajan nuestros salarios. No son los inmigrantes los que pagan salarios bajos, son nuestros jefes y la patronal, ¿vale? O sea que cuando Anguita y Monereo plantean que tenemos que crear un movimiento como el que existe en Alemania, lo que están planteando es que el partido de la izquierda en Alemania abandone su posición de oposición a todos los controles de inmigración. No están contribuyendo a reforzar la izquierda, están debilitando nuestra lucha común contra el enemigo. Vale, en el minuto que tengo restante, ¿qué significa esto para nosotros en el Estado español y la lucha contra Vox? Estoy totalmente de acuerdo con lo que Jorge ha planteado. La izquierda revolucionaria es una fuerza casi insignificante en el Estado español. Somos una minoría. No podemos hacer frente a esta fuerza en solitario. La lucha unitaria es extremadamente importante. El modelo del Frente Único que Trotsky y otros marxistas desarrollaron es increíblemente importante en estos momentos. La lección de los años 30 en Alemania es que si la izquierda no consigue unirse en la lucha contra el fascismo, si los fascistas toman el poder, no van a discriminarte por ser un revolucionario o un reformista, irán a por todos nosotros. Y por lo tanto, la unidad es fundamental. Con todas las personas de la izquierda, con todos los activistas de la izquierda, estén en la izquierda independentista, en Podemos, incluso en el PSOE y sus diferentes organizaciones. Al mismo tiempo, punto final, si bien se tiene que involucrar tanto a la izquierda revolucionaria como al resto de la izquierda, la realidad es que en muchos lugares, a no ser que la izquierda revolucionaria inicie este proceso, no ocurrirá. Incluso si ocurre, no tenemos ninguna garantía de que vaya a defender las estrategias correctas. Estrategias que han demostrado su inferioridad en la práctica. La idea de la vanguardia, de Antifa, la lucha física de pequeños grupos, o la idea del Frente Popular y colaboración entre clases. Pero, si hacemos esto, si conseguimos replicar y construir las redes que los compañeros han construido aquí en Cataluña, están construyendo en Valencia y en Andalucía y en otros lugares, podemos pararles y podemos fortalecer a la izquierda en el proceso. Y al hacerlo, la izquierda revolucionaria puede mostrar su relevancia y que puede influenciar la política nacional. A ver, antes de dar paso a las manos levantadas, me gustaría invitar a Jesús del Castillo, del colectivo Acción Anticapitalista Sevilla, a que 5 minutillos te doy, a que nos explique un poco la situación en Andalucía tras estas nefastas violaciones. Bueno, buenas tardes. Tengo 5 minutos y bueno, voy a escoger 5 puntos, un pequeño análisis de lo que ha pasado en las elecciones andaluzas con el crecimiento de Vox y la aparición de Vox en el Parlamento andaluz. Vox ha conseguido un 6,3% de votos en el censo, un 6,3%. Según los primeros análisis de transferencia de votos entre partidos, de los 12 escaños, los 12 parlamentarios que tiene ahora la ultraderecha en nuestro Parlamento, de esos 12, 6 vienen del PP, 2 vienen de Ciudadanos, posiblemente gente que estaba en el PP y que con la corrupción y tal se pasaron a Ciudadanos y ahora han votado a Vox. 1 vendría del PSOE y 3 vendrían de la abstención.
Creo que, bueno, en el debate después podemos entrar en un análisis más en detalle, pero creo que es importante lo que hablaba de la corrupción antes. Creo que también es importante este franquismo tradicional que todavía tenemos en el Estado español y la confianza que gente de ultraderecha que antes votaba al PP tiene ahora en votar a una organización absolutamente ultraderechista y que ve que, bueno, que va a tener una representación y entonces se anima a votar en un contexto internacional de crecimiento de la ultraderecha y del fascismo. En las elecciones andaluzas se ve un componente muy claro de clase en el voto a Vox. En los barrios populares, en los barrios trabajadores, Vox consigue un 5%, un 10% del voto y se ve muy claramente en el análisis de mesa por mesa cómo el PP en una mesa electoral tenía antes 40 votos y ahora tiene 30 y tiene 10 Vox. Entonces hay un componente muy claro de clase. En los barrios ricos, y me estoy acordando ahora de la serie que hacen en el intermedio de barrio rico, barrio pobre, ¿no? Pues en los barrios ricos es donde Vox tiene un apoyo del 20% y después en algunos sitios geográficos muy concretos como el Ejido, en Almería, donde hay más población inmigrante súper explotada en los invernaderos, que son casos muy concretos que también podríamos analizar, porque creo que aquí en Cataluña tenéis algunos sitios parecidos, ¿no?, de concentración de inmigrantes explotados en algunos sectores económicos. Dicho esto, que Vox ha conseguido un 6% del voto, un 6,3% del voto y que hay un componente de clase muy importante, ha habido una abstención de un 41% que ha magnificado el voto a Vox. Esa abstención yo en gran parte la comprendo, porque tenemos un PSOE que es la derecha del PSOE corrupto, que enchufando a la gente, recortando en sanidad, recortando en educación. Entonces, ¿quién tiene ganas de votar PSOE? Es neoliberal de Andalucía, aliado con los terratenientes, y después una alianza entre Podemos e Izquierda Unida, Adelante Andalucía, que intenta competir con el PSOE por los votos en vez de mostrar una alternativa realmente anticapitalista que responda a la precariedad de la gente trabajadora con el desempleo y la precariedad tan grande que tenemos en Andalucía. Y os lo dice alguien que fue el número 13 de la lista de Podemos a las elecciones europeas la primera vez que nos presentamos y que construyó Podemos en Sevilla desde el principio, ¿no? Entonces, frente a esas alternativas de izquierda, pues una abstención muy grande de la gente trabajadora y un 41% de abstención. ¿Qué pasa con Vox ahora en el Parlamento? Vox ahora tiene dinero, Vox, aunque ya tenía dinero apoyado por algunos capitalistas influyentes, Vox ahora tiene un mayor altavoz mediático y lo estamos viendo como están haciendo un recorrido en muchas televisiones y están apareciendo en muchos medios de comunicación de la burguesía, aunque ya tenía altavoz mediático antes, por ejemplo en La Sexta lo estaban sacando. Y Vox ahora tiene una respetabilidad, porque están en el Parlamento y mucha gente, bueno, si está en el Parlamento, lo ven de otra manera. Entonces, hay un riesgo de que si ahora la mayor parte del voto de Vox ha venido de votantes tradicionales de la derecha, se pase a que mucha gente trabajadora empiece a votarlos, como ha pasado en otros sitios donde la ultraderecha ha crecido. Vox acaba de hacer un Twitter hace 50 minutos en el que decía: teníamos 3.500 afiliados en agosto, ahora tenemos 20.500 afiliados y nuestro sistema de afiliación acaba de saturarse, estará de nuevo operativo el lunes. Puede ser mentira, puede ser propaganda, pero nos da una idea del peligro que tiene el crecimiento de la ultraderecha ahora. ¿Qué pasaba en Andalucía frente a la lucha contra el fascismo antes de las elecciones andaluzas? Existían grupos pequeños, mayoritariamente una orientación anticapitalista de enfrentamiento del fascismo en las calles, enfrentamiento físico, que ya vemos que eso no para el fascismo, y alguna gente, por ejemplo nosotros, de Acción Anticapitalista, impulsando unidad contra el fascismo y el racismo en Andalucía, fundamentalmente a nivel propagandístico en redes sociales y hablando con otros colectivos, por ejemplo con la plataforma Somos Migrantes en Sevilla, que agrupa a todas las organizaciones que luchan contra el racismo, con organizaciones gitanas que también sufren el racismo sin ser inmigrantes, y por ejemplo hicimos una campaña de manteles antirrumores racistas, para manteles de estos de papel que te ponen en los restaurantes, para que la gente cuando esto pues lee, los inmigrantes, los negocios chinos no pagan impuestos, mentira, vete a esta web y ahí tiene todos los datos, ¿no? Entonces esto fue una idea que sacamos de aquí de BIC, de Unidad contra el Fascismo y el Racismo en BIC. Entonces ahora, afortunadamente,
después de las elecciones andaluzas ha habido manifestaciones muy grandes en todas las capitales andaluzas, fundamentalmente de gente joven, gente del movimiento estudiantil, gente de las organizaciones LGTB, muchísima gente del movimiento feminista, y esperemos que esto sea el inicio de un movimiento amplio, de un frente único contra el fascismo en Andalucía y que levante la alarma para el resto del Estado, porque esperemos que esta entrada de Vox en el Parlamento andaluz sirva para activar a toda la izquierda en el resto del Estado y que Vox no entre en ningún otro Parlamento. En esta línea, antes de daros las palabras, en esta línea el Movimiento Unitario de Cataluña está en el cacharro este, que supongo que todos tenéis uno. De unidad contra el fascismo y el racismo, ha lanzado una llamada para la creación de movimientos solitarios en todos los territorios del Estado con la intención de parar a Vox para las próximas municipales, o intentar hacerlo por lo menos, claro. Y una cosa más, el 16 de marzo de 2019 también se llama hacer actividades tanto locales como manifestaciones, es el Día Internacional que marcó la ONU contra el racismo. Vale, una vez dicho esto, los que queráis hablar, levantad mano y ya está. Vale, Fatiha. ¿No coges primero las...? No, si hay gente que levanta la mano, ya voy a apuntarme y ya está. A ver, en relación a lo que ha pasado en Andalucía, como inmigrante, veo que la gente está muy escandalizada porque se ve que vendrán tiempos muy difíciles, pero me gustaría decirte que estos tiempos nosotros ya llevamos viviéndolos 45 años y 20 años. 45 años y 20 años. ¿Qué haría Vox aparte de más que una ley de extranjería que ha dejado no sé cuántos miles de muertos en el Mediterráneo? ¿Qué haría Vox más que segregar a nuestros hijos? ¿Qué haría Vox más que prohibirnos o dificultarnos, pero casi prohibirnos el acceso a viviendas, al alquiler? Que de hecho ahora tenemos mucha gente que tienen trabajos, tienen nóminas, pero nadie les quiere alquilar el piso y entonces van de ocupas. ¿Qué haría Vox más que prohibir el trabajo a las mujeres que van con el pañuelo? ¿Qué haría Vox más que centrar en nuestros ámbitos de trabajo en trabajos invisibles y sobre todo mal pagados, sin reconocimiento social, trabajo sobre todo el doméstico y la prostitución por la mayoría de las mujeres inmigrantes? ¿Qué haría Vox más que vender armas a países donde masacran a nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué haría Vox más que extraer a la riqueza de nuestros países y condenarnos a la pobreza? Bueno, podría escribir más, pero del momento lo dejo aquí. Haría más algo Vox. Compañera, tienes razón todo lo que dices, pero harían algo más. Organizar los barrios obreros a favor de todas estas políticas que quieres luchar contra. Esto es un paso que no pueden hacerlo los partidos tradicionales, no pueden hacerlo, y ellos van a intentar hacerlo, y esto es una diferencia. Intentaron sacar en mi barrio, en Sevilla, hace 2 meses, una manifestación contra la austeridad, contra los gitanos. Esto es un proyecto que es diferente, se basa en toda la realidad objetiva que describes tú, se alimenta por esto, se normaliza por todo esto.
por Trump, por las políticas de la Unión Europea, por PP, por Ciudadanos, pero es un paso más allá, es un paso más peligroso, por eso tenemos que pararlo. No me va a pasar más tiempo, así que quiero decir, porque quería decir una cosa más. Pero perdona, estas políticas ya llevamos 45 años, 20 años viviéndolas en manos de partidos de izquierda. El 1985, la ley de extranjería, es el partido socialista. A ver, no entremos en discusión. No, solamente una para aclarar esta idea. Yo quiero decir una cosa optimista. Porque antes de las elecciones de 1936, ¿quién ganó? ¿Quién fue el primer partido en las elecciones de 1933? ¿Os acordáis? El jefe, el jefe. O todo el modelo del jefe. Esto es 33, esto es 36. O sea, no miremos, qué malas las elecciones de Andalucía, qué malo. Forman parte de un terremoto político que está pasando. Forman parte de... No es que, ojalá fuera mejor. El PP está hundiéndose. Esto significa pérdida de votos. El PP es esto que describe la compañera. Y por eso hay este movimiento hacia ahí. El Estado español está en una crisis que no la ha vivido nunca. Y no sabe cómo manejarla. Está en una crisis con Cataluña es tan importante. Miramos, ¿quién gobernaba hace un año, durante el 1 de octubre? ¿Quién gobierna hoy? ¿Quién está en Cataluña? ¿Quién no está? Esto esperaban. Y no pueden solucionarlo. ¿Y qué proyecto tiene la derecha? ¿Qué proyecto? Más represión. Este es de verdad proyecto serio para desde su punto de vista, desde la clase dirigente. Lo han perdido todo. Tienen una crisis así. Tienen un movimiento que no puede controlarlo. Fue el primer país en toda Europa que el movimiento de mujeres se convirtió en huelga y rompieron la barrera de la burocracia sindical que no la tenía ahí tapada desde 2012. Tienen una Unión Europea que el capitalismo español es tan pegado a la Unión Europea, más que todos, ideológicamente y no solo, y está en una crisis que no sabe qué hacer. Esperaban de su amigo Macron que iba a solucionar la cosa, iba a convencer a ver que la unidad bancaria, y vemos dónde está su amigo Macron. O sea, lo tienen perdido. ¿Y por qué lo tienen perdido? Buscan cosas peligrosas, pero es un riesgo para ellos. O sea, tenemos que verlo como una oportunidad, no solo como un peligro. Vienen los fastes. Es una oportunidad porque se convierten todos en una cosa y nosotros queremos decir esta verdad, que sí, son una cosa y los vamos a ayudar a encontrarse en el Valle de los Caídos. Yo quiero comenzar mi argumentación con un dato para luego poder interpretarlo. Y se refiere a un suceso que ocurre en Vizcaya, en el municipio de menor renta per cápita de toda la provincia, en el que tiene mayor tasa de paro y mayores tasas de pobreza. Ese municipio es Sestao. Allá por el año 2014... Yo fui la abogada de ese racismo. Yo fui la que llevó todo ese caso. La mierda la he hecho yo a base de hostias. La mierda la he hecho yo, pues yo fui la que llevó todo el caso. Pues eso es. Quisiera, porque yo creo que describe bastante bien también cuál puede ser la naturaleza del voto del caladero de la extrema derecha. Bueno, es un alcalde de un partido que en teoría no es de extrema derecha, pero que se le graba una conversación. ¿Puedo contar? A ver, Cuéntalo, sí. Que cuente ella, no, igual que cuente ella y luego prosigo porque explica igual mejor que yo. Sí, por eso, porque esta vez vas a explicar los hechos y yo me los sé de todo. Perfecto. Sí, es que voy a explicar los hechos y todo. Este es un alcalde que empieza a llamar a propietarios de viviendas a decir que por favor dejen de alquilar las viviendas a personas inmigrantes y empieza a reunir a todas las inmobiliarias de Sestao diciéndoles, les reúne. Entonces hay una propietaria, una inmobiliaria que había tenido clientes propietarios de viviendas de Sestao que le había dicho que le parecía una aberración un propietario de una vivienda que había votado al PNV, había votado a ese alcalde porque era muy campechano y muy cercano al pueblo, y entonces esta señora lleva una grabadora y graba 2 reuniones que tienen es un plazo de tiempo de 3 meses lo que transcurre. Y entonces empieza a decir, bueno, sí habrá inmigrantes, gente pobrecita que viene aquí, pero la mayoría vienen a delinquir porque la mierda la he hecho yo a base de hostias, claro, y todo este tipo de argumentos que son como 3 horas y pico de grabación, que yo me la escucho, claro, para hacer toda la denuncia y todo.
y bueno, pues era lo que él quería impedir es que se alquilase a población inmigrante, principalmente población rumana, porque lo que hacían era, pues eso, delinquir en el barrio. Entonces criminalizan a todo el colectivo de inmigrante y no solo llama a propietarios de viviendas directamente el alcalde, sino que además no les deja empadronarse, acceder al padrón. Con lo cual, no acceden al padrón, esto conlleva que no tienen acceso ni a la sanidad ni a la educación. Entonces luego persigue la policía local a estas familias diciendo que esos niños no están escolarizados. Pero había familias de ahí que habían intentado hablar con educación, porque también lo hicimos nosotros, hablar con educación para que estos niños se pudiesen escolarizar. Y todo este proceso como que se prolonga un poco, tiene todo un revuelo, porque nosotros hablamos intencionadamente de primeras de un agravante de racismo, porque nosotros el delito lo llevábamos por la negación al acceso a los servicios públicos y al acceso al padrón. Y finalmente, bueno, se archiva la causa, pasan muchas cosas por entre medias a las que no voy a entrar, porque bueno, fue heavy todo el proceso, pero como que se empieza a todo el mundo sentir como atacado con esta agravante de racismo que estábamos señalando, y todo el pueblo, digamos que también se empieza a volcar en contra de esos racismos de todo nuestro colectivo, diciendo que ojalá viviésemos nosotros, y bueno, yo vivo en Plentzia, es verdad que vivo en otra parte, pero todas mis compañeras de Sorracismo viven en San Francisco, que no sé si conocéis Bilbao, pero es el barrio que está ahí señalado como con más inmigración. Y luego, bueno, a partir de ahí se genera toda una campaña mediática muy heavy para desacreditar a todo el colectivo de Sorracismo y a este señalar, y entonces empieza a salir en el Deia, que es el partido del PNV, y en el Correo, que es un partido, o sea, un periódico que se lee mucho en Euskadi, como razón de artículo por semana, limpiando la imagen del alcalde de Sestao, a 2 páginas. Mirad aquí con los inmigrantes y así. Total, que al final se archiva la causa y todo. A ver, yo quería concluir que en las siguientes elecciones, que son al de poco, este alcalde no solo gana, sino que gana por mayoría absoluta. Nos referimos a un municipio en el que el PNV apenas era nada 4 o 5 años antes, Gana por mayoría absoluta y, por ejemplo, la suma de las izquierdas, exceptuando el PSOE, que no lo considera izquierdas, la suma de... entonces yo creo que IU iba por separado de Podemos, cada uno con su plataforma, luego iba Podemos con la suya y luego EH Bildu. La suma del conjunto de esas izquierdas era solo el 25% de los votos. Con esto lo que quiero decir es, bueno, probablemente el PNV no se puede catalogar como extrema derecha, pero fue un discurso de extrema derecha y un discurso que en el municipio con esas características fue un discurso que fue comprado. Con esto quiero decir que yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa lectura de que pero solo lo votan los ricos a la extrema derecha. Yo creo que hay que hacer un análisis, y muy breve, un análisis más profundo, más sistémico de qué es lo que está sucediendo. Ya lo habéis repetido, no me voy a prolongar mucho. Bueno, lo que es la globalización, las consecuencias de la ofensiva, que hay una ofensiva al capital, que está pagando las capas populares, lo que está generando es una crisis del propio sistema político. Muchas personas, sobre todo de capas populares, están dejando de creer en aquellos referentes, en aquellas metáforas que funcionaban en las épocas anteriores. Y entre ellas, yo creo que los mediadores tradicionales políticos tradicionales, la socialdemocracia tradicional, la derecha tradicional, bueno, todos estos mediadores yo creo que están entrando en crisis, y no solo eso, incluso yo creo que las metáforas izquierda-derecha, como metáforas para poder entender los alineamientos políticos, también están entrando en crisis. Junto con ello yo creo que el propio tablero también entra en crisis. Y este es el momento en el que se crea una ventana de oportunidad para aquellos elementos que, presentándose como outsiders, como elementos ajenos a ese tablero existente hasta entonces, tienen mayor capacidad de introducción. También quería apuntar un elemento. En estos periodos de crisis, y esto es una cuestión que, bueno, la academia también lo concluye de este modo, las ofertas políticas de carácter más inmaterial suelen ser menos valoradas que aquellas directamente materiales, lo que un poco apuntaba Miriam sobre lo de mirar más hacia las consecuencias. Y yo creo que la extrema derecha, por ejemplo, entre otras, sí se vale mucho de dirigir su discurso más a cuestiones mucho más concretas.
Entonces, bueno, tengo un conocido que ha hecho una labor en torno a lo que es la crisis sistémica, y él plantea que se han dado como 3 respuestas a esta crisis sistémica. Una respuesta han sido, aquí se conocen, también Cataluña y Escocia, procesos soberanistas, los procesos soberanistas que otra de las salidas había sido los llamados populismos de izquierdas. Comienza Podemos, Syriza, ese tipo de respuestas. Y el tercer tipo de salidas a las que citaba, hacía referencia, era un poco lo que comentaba Miriam, que tiene sentido desde un punto de vista global. Aquellos movimientos que son ultranacionalistas, son xenófobos y también tienen un carácter populista. Todos ellos hacen una impugnación sistémica, una impugnación, impugnan lo que existe hasta el momento. Luego son productos muy comprables por los elementos de la crisis. Solo yo creo que para poder pensar en las respuestas, yo más que confrontar, yo creo que hay que robarle el espacio político a la extrema derecha. Es un poco así, es fácil y abstracto, pero... Marina, pido que seas concisos y concisas. Vale, yo voy a intentar ir muy rápida. O sea, primero, para mí un aspecto súper importante de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz es que cuando entra un partido de estas características en las instituciones, lo que pasa automáticamente es que todo el resto de partidos giran a la derecha, ¿no? Entonces, no solo los partidos ya de derecha, también los partidos que son de izquierdas, o supuestamente son de izquierdas. Tenemos... Héctor lo ha mencionado, tenemos a Monereo y Anguita, que han sido referentes de la izquierda, aplaudiendo las políticas racistas de ultraderecha de Salvini. Y eso es una realidad. Escribieron un manifiesto aplaudiendo a Salvini, poniéndolo como ejemplo de una persona que defiende su gente ante la Unión Europea. Y esto lo está haciendo la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que ante esto nosotros no tenemos que decir, bueno, vamos a adoptar este discurso, así en vez de votarles a ellos, nos votan a nosotros. Bueno, ¿que somos racistas? No. Y lo ha dicho muy bien Héctor, ¿no? Segundo, para mí Héctor ha dicho una cosa que es clave. Ha dicho, en Francia están conviviendo un movimiento obrero fuerte en sectores claves de la economía con una creciente islamofobia y un creciente voto apoyo a Le Pen. ¿Eso que nos señala? La necesidad de que la lucha contra la austeridad no es suficiente para luchar contra el fascismo y el racismo. Es necesaria. La acción anticapitalista para luchar contra el fascismo es necesaria. En última instancia, hasta que no nos deslibremos de este sistema, no vamos a acabar con el fascismo. Pero la lucha específica contra el racismo y el fascismo es necesaria, y por eso nosotros apostamos por la creación de frentes amplios como unidad contra el fascismo y el racismo. Y ya, último punto. Fatija, yo en Francia, cuando era chiquitina, nos fuimos con mi mamá y nos pararon en el aeropuerto, porque mi mamá, gitana morena, le decían que yo era una niña robada. Bueno, claro, nos tuvieron ahí un montón de tiempo, que si control policial, que si papeles, no sé qué. Violencia, yo con 4 años separada de mi madre. Un cordón policial en medio, bueno, brutal. Eso es violencia. Pero es que el capitalismo intrínsecamente es capitalismo o vida. O sea, el capitalismo intrínsecamente es injusto. El capitalismo intrínsecamente viola diariamente los derechos de todas las personas. El problema, yo creo, es que sí vamos a dar un paso más allá, porque yo este verano, cuando estuve en Rumanía y estuve por la zona, Hungría, tal, era terrible. O sea, la gente del pueblo nómada antes se asentaban pues en un mes o 2, ahora estaban haciendo asentamientos de semana porque venían los nazis y los mataban a cuchillazos. Entonces, sí, el capitalismo en sí es capital o vida, o sea, no, el capitalismo no tiene ningún miramiento ni mata personas en el mar, pero el fascismo, desgraciadamente, es un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, eso, que creo que tienes toda la razón del mundo. Destruye países, el fascismo. No, es que ¿cómo se ha quedado ahí? Destruye países, Siria, Irak, es fascismo también. ¿Ya? Es capitalismo y fascismo, las dos cosas. María Griño. ¿Yo? Sí. Bueno, yo he ido apuntando cosas, me he quedado con una cosa de cada persona
y me ha gustado mucho porque yo pienso que hay muchos paralelismos entre, vamos a internacionalizar un poco el tema de la ultraderecha y del fascismo, ¿no? Pienso que cuando hablamos de las ultraderechas en todo el mundo tenemos que especificar, ¿no? Quién es proteccionista, quién es aperturista, quién es ultraneoliberal, quién es... bueno, en fin. En el caso de Brasil, de Bolsonaro, hay muchas similitudes con Vox. Se equivoca quien dice que Bolsonaro es Trump. Bolsonaro no es Trump, es Duterte directamente. Entonces he apuntado unas cosas de las compañeras, intenta resumir en 3 puntos, muy rapiditos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Miriam, y me parece que otro compañero también, sobre, bueno, voy a decir con mis palabras porque había apuntado aquí un montón de cosas, sobre, vaya, ahora me he perdido, bueno, es igual, las 3 cosas son que el tema de clase, que alguien habló aquí del tema de clase, me parece que Jesús, el voto a la ultraderecha de Brasil tiene mucho que ver con el voto a la ultraderecha de Andalucía, que también ha tenido un contenido de clase, ¿no? Tanto que la parte más pobre y la parte más afrodescendiente de Brasil no votó Bolsonaro, que es la región nordeste de Brasil. O sea, votamos casi un 80% Fernando Haddad, o sea, rechazo casi absoluto a Jair Bolsonaro, o sea que el contenido realmente de clase ha estado muy presente en Brasil. Esto por una cosa. Otra cosa que ha salido, también que me ha gustado y que hago este paralelismo con la elección de Bolsonaro en Brasil, es el tema de la banalización del fascismo, lo ha comentado también Héctor, ¿no? En Brasil el tema de la banalización, y también ya haciendo un enlace con lo que ha dicho Miriam, ahora me acuerdo, que el fascismo en Brasil es algo que la gente no sabe lo que es. De hecho, aquí mucha gente no sabe tocar el fascismo. ¿Qué es eso del fascismo, no? Quizás aquí está incluso más presente con el tema del franquismo, se habla mucho y tal, pero en Brasil no. En Brasil nunca se estudió la dictadura. De hecho, hay gente que no sabe que hubo dictadura de 21 años en Brasil. Con lo cual, el fascismo es una cosa muy ideologizada, politizada. La gente está por los crímenes comunes, por el robo, por la violación, por no sé qué, por lo que sale en la tele cada día. Con lo cual, la ultraderecha se ha apoderado de estos crímenes comunes, ¿no? Y ha empezado a hablar durante 5 años consecutivos, mañana, tarde y noche, en los medios de comunicación hegemónicos sobre la corrupción, que no es el problema de Brasil. El problema de Brasil es la desigualdad social, con lo cual han cogido la extrema derecha en Brasil, ha cogido el tema de la corrupción, ya acabó, como base, ¿no? Y por último, que yo supongo que han hablado todas las compañeras, si hubiésemos tenido las izquierdas de Brasil 3 días más, hubiésemos ganado. ¿Por qué? Y aquí entro en el tema de la unidad contra el fascismo y el racismo. Porque 3 días antes, las izquierdas de Brasil se dieron cuenta que hacía falta una unidad, ponerse la pinza y la nariz y hablar con el liberal, demócrata, pero muy liberal, el neoliberal, e incluso el ultra neoliberal, pero partido de toda la vida, bueno, demócrata, bueno, básicamente hablar con los de Michel Temer, ¿vale? Tanto que en el penúltimo día de las votaciones, en la segunda vuelta, ha salido en Twitter expresidentes, 30 segundos, expresidentes de Brasil, neoliberales, ex jueces del Tribunal Supremo, para pedir el voto a Fernando Haddad. Entonces, acabando ya, el tema de la extrema derecha en España tiene muchísimo que ver con la extrema derecha de Brasil, pero con matices, y unidad contra el fascismo y el racismo, ¿no? Aquí y arreo. Vale, a ver, tengo 3 palabras tomadas que quedan por hablar todavía. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Estamos llegando más o menos al tiempo de... Sí, más que pasamos. Bueno, vale, aquí... Vale, Roger. En el combate contra Vox, ayer vivimos en Cataluña cómo la
al govern no pretende frenar esto, sino que al contrario, envió a los Mossos a reprimir a los cientos de personas que salieron en Terrassa y Girona a confrontarlo. Donde hubieron cargas criminales, con más de una veintena de heridos en cada sitio, con balas de foam disparadas y demás. Entonces, esto me da a entender que no debe haber confianza alguna con las actuales instituciones en el combate contra el auge de la extrema derecha, sino que este movimiento amplio tiene que ser de base, no una sopa de siglas que queda muy bien, sino amplio, que tenga raíces en los barrios, que a la vez que confronta al fascismo, o sea, que va a su reacción, también es activo en sus barrios y construir redes de ateneos, de casales, de convivencia activa en sus barrios. Buscar este equilibrio, que no solo es ir a la reacción de ellos, sino construir nuestra propuesta alternativa a su mundo lleno de odio. Juan Antonio. Bueno, pues yo vengo de un pueblo en que en Cama, pues hace 2 años por ahí, los racistas consiguieron llenar el salón de pleno de mi pueblo. Vamos, y eso no sé cuánto cabe, pero vamos, será una sala así. Después, varios meses después, con motivo de un robo de unos hermanos, se fueron a concentrarse para pegarle, se fueron a un barrio, se fueron a pegarles a un, grupo de rumanos que habían ocupado un bloque con ayuda del 15M. Lo que quiero decir con esto, que si dejamos a la ultraderecha acampado por sus cojones, ¿así de claro? La próxima vez nos matan a todos, así de claro, nos matan a todos, porque que un grupo de vecinos vaya a pegarle a un grupo de personas que no ha hecho nada, eso es... Y después también no podemos, ¿verdad? No podemos quitar, ¿verdad? Cuando estemos en la calle luchando contra el fascismo, no podemos decir que el PSOE no puede estar. El PSOE tiene que estar, y a mí me da un montón de asco, porque son socialdemócratas y en mi pueblo, como mi querido alcalde, pues está haciendo, con sus políticas, como muchos vecinos míos están siendo desahuciados o están enganchando la luz, pero la militancia de izquierda tiene que estar toda entera contra los hijos de... contra los fascistas de Vox. No lo podemos dudar. Y además, siendo ya positivo, en Andalucía tenemos un movimiento de memoria histórica que es impresionante. Estamos levantando un montón de fosas, estamos quitando nombres de ciudades, en Cama hemos quitado ya casi todos los nombres, y por eso Vox está haciendo tanta reacción. Y después, el lunes, todas las ciudades, todas las capitales de Andalucía tuvieron manifestaciones contra los fascistas. Así que lo único que cabe esperar pues, es levantarlo de la lucha contra los fascistas sin miedo y no pasarán. Ahí, no pasarán. Pues con el tema no pasarán. No pasarán aunque lleven traje que cubre esto. Lo que decía Fátima, quiero sumarme a lo que se ha dicho, que es muy importante lo que ha dicho, pero aún así hay que luchar contra el fascismo. Miremos y aprendamos de la historia. En los años 30, en Alemania, cuando los nazis estaban creciendo, el Partido Comunista Alemán dijo, ya vivimos bajo el fascismo,
con los socialdemócratas o los conservadores, entonces lo de Hitler es un detalle más. Craso error. Los socialdemócratas dicen no nos gustan los nazis, pero tampoco nos gustan los comunistas y los tribunales lo arreglarán. Terrible. Trotsky argumentó, hace falta un movimiento unitario de los comunistas, los socialistas y quién más para parar a los nazis. Y después ya discutiremos. Y después seguiremos con la revolución, pero si no paramos a los nazis, todo será peor. Y Vox no son nazis, pero abren el camino al fascismo auténtico, como pasó en Grecia con Lais y ahora pasaron a Mente Dorado. Aquí en Cataluña, cuando empezamos Unidad contra el Fascismo y el Racismo en el 2010, muy enfocada en la lucha contra Plataforma para Cataluña, había gente que dijo, pero ¿por qué este partido es muy pequeño, no pasa nada, es una pérdida de tiempo? Error. Plataforma, como ya ha dicho Marina delante, arrastró a otros partidos hacia la derecha, como en Vic, era el feudo de los fascistas. Al parar a Plataforma Cataluña, en 2015 los echamos a todas las comarcas, a todos los ayuntamientos donde teníamos grupos de unidad contra el fascismo. Donde se dijo, bueno, todos los partidos son terribles, entonces ¿por qué sobrevivieron? Pero se echó a Plataforma Cataluña, con lo cual se debilitó el fascismo, se quitó este veneno. Hay otros venenos. También en el proceso construimos un movimiento amplio, Unidad contra el Fascismo y Racismo, que es capaz de luchar contra el racismo hacia la gente refugiada, contra la islamofobia. Ahora llevamos 3 ediciones del Foro Social contra la Islamofobia. Si no hubiéramos construido un grupo con un enfoque muy claro, estaríamos como en Madrid, donde tienen Hogar Social Madrid, tienen 6 concejales de España 2000 en Henares, y también tiene racismo social. O sea que yo creo que hemos hecho bien en hacer este trabajo. Y último punto, que esto no viene por arte magia, viene porque hay activistas que luchan por esta política. En la izquierda sigue habiendo gente que dice, confiemos en los jueces, otros confiemos en 4 chavales con máscaras y bat de béisbol. En nuestro corriente Marx 21, en diferentes países del mundo apostamos por construir movimientos unitarios contra el fascismo y el racismo, y donde se logra hacer, funciona. Ha funcionado muchas veces en Gran Bretaña, está funcionando en Grecia, se está creando un movimiento parecido en Alemania, en Polonia. Mañana tenemos un mensaje de los compañeros en Polonia que están construyendo unidad contra el fascismo y racismo en Polonia. O sea, no viene de la nada, viene porque activistas de carne y hueso luchan por esto. Y en nuestro caso, ojalá toda la izquierda lo hiciera, pero no hace. Nuestra izquierda sí que lo hace, entonces si te gusta esto, pues sabéis dónde estamos. A ver, bueno, yo creo que lo esencial ya está más que dicho. Me han gustado mucho las intervenciones porque nos han cerrado el círculo, se han analizado las causas del auge de movimientos como Vox. Para mí está claro el descontento. Y ese descontento, porque yo creo que quien vota a Vox también se siente amenazado, se siente víctima, por mucho que a nosotros ese votante nos dé miedo porque representa un perfil con consecuencias peligrosas. Es gente que se ha cerrado a algo, ¿no? No siquiera ha mencionado a alguien a 3 posibles salidas a esta situación: una, la del independentismo, o movimientos soberanistas; otra, movimientos de izquierda; otra, lo que está pasando con el auge de la extrema derecha. Entonces, para mí está claro que es la pedagogía. Cuando se ha hablado de que el compañero sevillano, tu nombre es... Jesús, perdona. Este detallito de las notas en las servilletas o los detallitos de vamos a acabar con los prejuicios, que son prejuicios. La gente que está equivocada respecto a lo que representa un inmigrante tiene prejuicios, no conoce la situación real. O sea, esa pedagogía, ese trabajo constante, para mí es la herramienta principal. Pero luego, al margen de esto, querría lanzar más que como reflexión una pregunta al vuelo. A ver si alguien tiene información de esto, porque tengo curiosidad por este tema. Recientemente en medios de comunicación se ha hablado de la posible financiación que hay detrás de Vox, con el movimiento de esta fundación de Movement, que está como trasladando lo que ha pasado, lo que se está implantando en Estados Unidos, lo está trasladando a Europa y parece ser que está dando un apoyo económico. También se habló en un documental de Euskal Telebista recientemente que ha emitido TV3, exmiembros de Vox hablaban de una posible financiación ilegal de Vox. Entonces yo no sé si ahora, por ejemplo, está tan interesado Vox en un tuit, como comentabas tú, en decir, pero ojo, tenemos tantos afiliados. Da toda la impresión de que están tratando de justificar unos ingresos en base a una cifra ficticia, tal vez. Entonces, si hay, ya sé que la herramienta ideal no es esta para acabar con
por un partido fascista, pero si hay una manera de atacarles también judicialmente, es una herramienta que creo que también hay que utilizar. Entonces, si a este partido se le puede... Yo creo que hay mucho votante de Vox que está contra la corrupción, y si a este partido se le puede hundir en cuanto a su imagen, demostrando que hay una fuente de financiación ilegal, una fuente de corrupción, yo creo que es una herramienta para descabezar de entrada el partido. Y luego ya seguiremos con la pedagogía y ya seguiremos tratando de conseguir que no haya un descontento cuya salida sea aferrarse a valores tan tradicionales y tan peligrosos. ¿Mari? Sí, yo quería volver un poco sobre el tema del Front Nacional, que yo soy francesa, conozco bien el tema, que el Front Nacional hay dos partes. Hay la parte de los grupos que actúan en la calle, que son grupos violentos, y una parte de la Le Pen, ¿no? Que se puede escuchar en la tele, que está a la Asamblea Nacional y todo. La gente no lo ve como una misma cosa. Y la gente no ve el Front Nacional como un partido fascista, porque la Le Pen ha cambiado totalmente la manera de ver este partido, porque con su padre que decía cosas enormes y la gente se reía, que decía, mira que no hará nada, porque con esto, y era como una broma, que no era una broma, pero la gente se lo tomaba así. Y después ha llegado la hija, y la hija lo ha cambiado todo, ha cambiado el vocabulario. Y al final, la política que hacen, bueno, es la misma, pero es la manera de presentarlo que ha cambiado. Se ha hecho un partido presentable y la gente vota. No hay 40% de fascistas a Francia, pero la gente, no sé, es que la gente, perdona, la imagen que tiene la gente, pues es la imagen de un partido normal, y que no lo es. Y también esto, se tiene que luchar contra esto, ¿no? La imagen que da. Bien, a ver, para finalizar les daré 4 minutos a cada ponente para que hagan como el resumen final o si quiere contestar alguna de las cosas que se han dicho desde la sala. A ver, Miriam. Vale, pues yo un poco completar o complementar, ¿no?, lo que ya ha dicho la gente en la sala. Sí que es verdad que se ha hablado de medios de comunicación, de estrategias políticas, ¿no?, de lavado de cara, ¿no?, de nuevos maquillajes. En el contexto en el que estamos ahora es un contexto bueno, pues en el que prima mucho el marketing político, la cultura del meme, del Twitter, de los eslóganes, del impacto, ¿no? Se movilizan muchísimo las emociones. Y bueno, es verdad que estos partidos tienen un trampolín, ¿no?, un altavoz, y tienen un trampolín, se mueven muy bien en ese terreno, porque juegan mucho con las emociones. Y quisiera decir algo que no he dicho en mi intervención, y es que ya sabéis que hace poco en el Parlamento Español se ha aprobado una ley aprobada también por Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, en el que, bueno, dan un paso más y va a ser posible, ¿no?, que nos spamen personalmente, de manera personalizada, en nuestros móviles y en nuestros aparatos electrónicos con propaganda política, ¿no? Esto, al fin y al cabo, ha pasado un poco desapercibido, ¿no?, pero un poco hilándolo con lo que nos viene encima, con los nuevos escenarios. Es verdad que ya sabemos que estamos en un escenario de posverdad. Bueno, igual es un escenario de posverdad en el que las posverdades son, bueno, pues tesis verdaderas, pero que concluyen con cosas que son falsas, ¿no? Entonces son muy tramposas, pero es un escenario de emociones, en el que juegan muchísimo el papel de la agitación, ¿no?, y de los sentimientos. Entonces, en ese escenario, las fake news entran de lleno. Es decir, toda esta ley es como una apertura a un nuevo escenario en el que las fake news van a instalarse, ¿no?, en casas, en teléfonos, en familias, en gente. Yo conozco muchísima gente que no está politizada. En mi casa no hay un nivel de politización muy alto, ¿no? Entonces a mi padre le llega una fake news al teléfono y se la cree. Y aunque luego se demuestre que es mentira, ese mal rollo se te queda en el cuerpo. Y tú votas, y es un voto de protesta, es un voto contra, como decía Goethe, es una apelación contra el Estado, es contra, es un castigo, ¿no? Porque, entonces, cuidado con este terreno en el que nos vamos a mover, porque así se han movido, o como analizamos las politólogas, las campañas electorales, tanto en Brasil con Bolsonaro, y aunque no sé que no es comparable, y no parece una comparación, pero en esos términos también se han movido las campañas electorales en Estados Unidos. Tengo un montón de cosas más que decir.
pero creo que se me acaba el tiempo. Ah, tengo 2 minutos, vale, bien. Es verdad que una cosa que decía Goich, bueno, yo no sé si, hemos estado ahí como discutiendo en las redes, ¿no? Es verdad que a veces algunos discursos apuntan mucho al abstracto, ¿no? Y aquí me autocritico yo también, ¿no? Fascismo, tal, como ideologías, no, o sea, hay que bajar a lo concreto, ¿no? Hay que bajar de las causas a las consecuencias de los grandes sismos a cómo se encarnan y cómo se materializan eso en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que igual, sin atreverme a decir nada, porque yo no estoy en ningún partido ni en ningún sitio que pueda, pero es verdad que los discursos tienen que cambiar, ¿no? Porque igual estos partidos tienen un discurso mucho desde lo concreto, ¿no? Que moviliza mucho las emociones de lo concreto, y hay algunas, sin apuntar, ¿no? Pero hay algunos agentes también instalados en la izquierda y también en la derecha que hablan de cosas muy abstractas, ¿no? Y que la gente no se siente identificada, porque es algo como que le pilla muy lejos, ¿no? Entonces hay que hablar del pan de cada día. Y bueno, tenía aquí algunas cosas, pero igual las comento, prefiero comentarlas aparte contigo. Fatiha. ¿Vale? Sí, vale, sí, las comento. A ver, Jorge. Bueno, yo lo que sí que me gustaría acabar así, ¿no? Como explicando un poquito la experiencia, haber explicado la experiencia de Crida contra el racismo, sí que es una cosa que he aprendido y sí que me apetece compartir. O sea, una vez explicado, ¿no? Que tradicionalmente la lucha antifascista ha estado como relegado a ciertos espacios, en nuestra experiencia en Crida creo que ha sido muy positivo, ¿no? O sea, es un poco hilando con las últimas intervenciones sobre la hora de explicar bien qué es el fascismo. Cuando hemos tenido en nuestra experiencia de compartir con gente muy diversa, ¿no? Esta politización y esta lucha contra el fascismo, ¿no? Que te das cuenta, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, como que compartes ese terreno, ¿no? Que no está solo relegado por un espacio y que te das cuenta de gente muy diferente a ti que también puede compartir muy ciertamente muchos valores, ¿no? Por ejemplo, el caso del Front Nacional que decías, como que la gente no sabe que es un partido fascista, pero yo estoy seguro, ¿no? Que si tú vas y le explicaras son fascistas por esto, está en su momento haciendo pedagogía, si no esa campaña terrible, yo creo que se ha hecho muchos años de no señalar el fascismo porque es darle publicidad. O sea, una cosa es darle publicidad falsa y otra cosa, yo creo que muy importante es explicar bien qué es el fascismo, y eso, desde mi punto de ver las cosas, no es publicidad, sino es todo lo contrario, es señalamiento y articular una unidad, ¿no? Frente a esto. Y no, creo que un poquito con tu intervención y con la experiencia de Crida creo que sí que resuelvo un poco esa duda, ¿no? De cuando a la gente le explicas lo que es el fascismo, obviamente, aunque sea muy divergente a ti políticamente, comparte que no quiere eso en su vida. Un poco acabar. ¿Fato? Bueno, yo será breve. Es un poco la línea que decía Fátima, ¿no? Si nos damos cuenta, no es solo aquí, sino que muchos espacios vos está ocupando, ¿no? Gran parte de debates. Y son novedades, pero que han tenido una base construida de otras fascistas que han estado gobernando y no se les está señalando directamente. Entonces, sin perderlo de vista, yo creo que peorar la ley de extranjería sobre seres humanos, vos no creo que van a poder hacer algo peor todavía. Pero sí es cierto que creo que hay un contenido, el elemento. Cuando hablamos de un alimento, una comida, ha tenido ingredientes. Y este ingrediente es la base de la actuación y la fuerza que tiene hoy vos. Pues por lo tanto no perderlo de vista, porque yo creo que el fascismo, que sean estos que han gobernado antes, pues es lo mismo que esta que es la novedad, ¿no? Para nuestra inquietud, porque también en nuestra comunidad empezamos a hacer este análisis, ¿no? La minoría será la que peor todavía va a estar, como siempre ha estado, ¿no? Peor y invisibilizado en todas las dificultades, los problemas y todas las barreras que han ido teniendo. Más invisibilizada vamos a estar, más sometida vamos a estar, pero que vos no es una, sino que toda la corrupción de todo lo que han ido gobernando son la base y son los ingredientes de este individuo. Vale,
Sí, quiero comentar algo que dijo María, la cuestión de taparse la nariz con pinzas, porque creo que tenemos que ser muy claros que taparse la nariz con pinzas no quiere decir que cuando luchas en unidad con una persona con la que estás en desacuerdo, te callas tus críticas y esperas a que hayamos derrotado el fascismo para plantearlas. La izquierda tiene que trabajar junta, pero la izquierda revolucionaria tiene que tener algo que decir como parte de esa unidad. Yo puedo querer trabajar con un militante de base del PSOE en la lucha contra el fascismo, pero eso no quiere decir que no vaya a plantear que el PSOE no tiene una solución para esta crisis, o las limitaciones de los proyectos representados por Podemos e Izquierda Unida. Necesitamos ir más allá. Necesitamos luchar juntos contra el racismo y el fascismo, pero al mismo tiempo tenemos que ser una izquierda consecuente que diga que tenemos que rechazar todos los controles de inmigración, que un gobierno de izquierdas no debería deportar a inmigrantes, que todos los CIES deberían cerrar inmediatamente, y que queremos acabar con este sistema que genera guerra, racismo, y que da alas a los fascistas una y otra vez para volver cada vez que tenemos una crisis económica. Y tenemos que decir muy claramente que la solución de los racistas para todos estos problemas que confrontan a la clase trabajadora no es una solución real, no es una solución real. Puedes aceptar la idea de que los inmigrantes, la comunidad musulmana, los refugiados son responsables por los bajos salarios, el desempleo, la situación de la sanidad, la situación de la vivienda, y puedes ir a por ellos, y puedes deportarlos a todos, y al final del día te encontrarás en una situación no solo igual, sino peor, porque ya no tendrán a nadie a quien culpar, irán a por ti. Y por encima de todo, para terminar, necesitamos construir una organización de izquierdas consecuente que no solo quiera luchar contra el fascismo y contra el racismo, sino que quiera ir a la raíz del problema y que diga claramente que necesitamos acabar con este sistema capitalista que genera los problemas de los que hemos estado hablando. En Más 21 aspiramos a ser el embrión del embrión del embrión del embrión de dicha organización. Si estás de acuerdo con nosotros, ayúdanos a convertirnos en la organización de miles de personas que necesitamos en el Estado español y en el resto del mundo para cambiar el mundo. Muchas gracias por venir. No más que recordaros que aquí dentro, si queréis ver la llamada para parar a Vox, está la dirección para buscar la información. Podéis firmar a título individual y que mañana os esperamos a las 11 con la charla de la lucha por la independencia de Cataluña, que hay temas para avanzar, o cómo podemos parar el cambio climático, que por cierto la dará Jesús, que lo tenemos aquí detrás. Vale, muchas gracias por venir y ahora si queréis podéis quedaros a tomar algo.